Bueno, estamos aquí con Rodolfo Stavenhagen, estamos en el séptimo Congreso de Antropología Jurídica de Relajo en Lima, Perú. Rodolfo, muchas gracias por aceptar la invitación de Expressal, es un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto para mí. Muy bien, quiero hacerte unas preguntas muy breves. Rodolfo, tú fuiste la primera persona que ocupó la Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Libertades y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, ¿quién mejor que tú para contarnos cuáles son los principales retos y obstáculos de ese cargo? Bueno, fue efectivamente la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crea ese mandato, que es uno más de tantos otros sobre otros temas de derechos humanos. Y yo me propuse al principio, cuando estaba pensando en mi programa de actividades, que en esa primera etapa lo más útil para los pueblos indígenas y lo más útil para la comunidad internacional representada en Naciones Unidas era dar a conocer un panorama general sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo, porque se estaba discutiendo mucho de ciertos aspectos, pero sin el contexto adecuado. Entonces mis informes al Consejo de Derechos Humanos iban progresivamente tratando distintos temas, ¿no? Como los grandes problemas del desarrollo, el problema del acceso a la justicia, el problema de la educación de los pueblos indígenas, la legislación y sus implicaciones, hasta llegar al final con una visión de balance y visión al futuro, que era la época también en que se estaba terminando de discutir y finalmente se llegó a aprobar la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos. Entonces yo consideré que al terminar mi mandato, como eso coincidía también con la adopción de la declaración, pues se cerraba un ciclo. Y en ese ciclo, y ahí están los informes que yo presenté a Naciones Unidas, y están sobre todo los más de 15 informes de visitas a países distintos durante esa época, se presenta un panorama general de la situación en ese momento, es decir, en la década pasada, de los pueblos indígenas. Rodolfo, se ha hablado mucho de la dificultad de que los estados atiendan las recomendaciones del relator. Sin embargo, ¿cuál crees tú que fue una reivindicación exitosa o que efectivamente se haya logrado, que tú crees que se haya derivado del trabajo de la relatoría? Un caso emblemático que tú resaltarías durante ese periodo. Bueno, hay varios, ¿no? Yo en mis informes, y así como se acostumbra en Naciones Unidas, termino el informe anual con el informe de una visita a un país determinado con recomendaciones a los gobiernos, con recomendaciones al propio sistema de Naciones Unidas, con recomendaciones a veces a otros actores de la sociedad civil y también con recomendaciones eventualmente a las organizaciones indígenas de estos respectivos países. El problema con el trabajo del relator es que el relator no tiene, una vez que termina y rinde sus informes, no tiene realmente información suficiente para ver si se han implementado las recomendaciones o el seguimiento que se le haya dado a las recomendaciones que en su oportunidad dirige a los Estados miembros. Y eso es una gran frustración, porque no existe en el sistema de Naciones Unidas un mecanismo que de alguna manera obligue a los estados a cumplir o a no cumplir. En la mayor parte del tiempo, pues se espera que los estados son miembros de la institución de Naciones Unidas, pues tienen buena fe, y cuando invitan al relator especial y reciben el informe, pues con buena fe también tratarán de implementar esas recomendaciones si están de acuerdo, o si no están de acuerdo, que digan públicamente si lo están o no lo están. Pero ese tipo de seguimiento no se da sistemáticamente en el sistema, se da solamente cuando se puede hacer otra visita de seguimiento, ¿verdad? Tal vez un par de años más tarde, organizada con los actores interesados, que significa básicamente el gobierno y las organizaciones indígenas, y se pueda tener un diálogo, ¿verdad?, con los actores para ver si ha habido implementación o no, o
hasta el cumplimiento, la implementación de las recomendaciones. En algunos casos fue posible hacer ese tipo de seguimiento en Filipinas, en Guatemala, en Canadá, por ejemplo. En otros, las organizaciones del propio Estado organizaron sus observatorios sin la participación de Naciones Unidas, sin la participación del relator especial, para dar seguimiento a ellos mismos a esas recomendaciones. Y los resultados, cuando menos la información que me ha llegado, es que en algunos casos efectivamente hubo con muy buena voluntad cumplimiento por parte de los estados a tal o cual recomendación, y en otros casos pues no hubo eso, ¿no? Y entonces era muy difícil, o cuando menos no hubo información al respecto, y sigue siendo muy difícil para el relator especial y para Naciones Unidas decidir o evaluar si se ha hecho o no se ha hecho una implementación o una evaluación del seguimiento de las recomendaciones. Muy bien. Rodolfo, ¿de qué temas y de qué sectores provienen hoy las principales amenazas para los pueblos indígenas? Bueno, fundamentalmente lo que he visto a lo largo de los años es que no ha habido grandes avances en materia de mejoramiento de indicadores de bienestar social y de reducción de la pobreza, por ejemplo, o de mayor acceso a los servicios. En algunos casos sí, en otros no, pero la tendencia general no ha mejorado, y entonces ahí eso es un problema de políticas públicas y básicamente de presupuestos asignados por los estados o los gobiernos a las instituciones públicas que tienen a su cargo trabajar con los pueblos indígenas, ya sea en educación, en salud, en infraestructura, en agua potable, etcétera, etcétera. Pero hay otras amenazas que son mucho más graves, que son las amenazas a los recursos básicos de los pueblos indígenas, básicamente el recurso tierra, el recurso agua, el recurso bosques, que son básicos para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y ahí hay fuertes intereses, ¿no? Tanto de tipo nacional como de tipo internacional, que han presionado desde siempre y siguen presionando actualmente a los pueblos y a las comunidades indígenas en materia de su acceso a la tierra, y se considera que esto es una violación seria a los derechos de los pueblos indígenas tal como ya están en los instrumentos internacionales. Y un tercer punto que proviene precisamente de empresas multinacionales que en los últimos años han emprendido campañas realmente considerables para apoderarse de los recursos del subsuelo en territorios indígenas a través de financiamientos internacionales con apoyo de los estados, ¿no?, que necesitan, digamos, estos recursos que pueden o las inversiones que puedan provenir de esos intereses, y que entonces distribuyen concesiones o franquicias o libertad de acción a empresas petroleras, a empresas mineras, etcétera, en territorios indígenas, con efectos nefastos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esta situación ha creado focos de tensión muy fuertes en prácticamente todos los países, aquí en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, fuera de América Latina también, en los países asiáticos, en Camboya, por ejemplo, en Filipinas. Y hay muchísima información que llega a Naciones Unidas y llega al relator especial sobre estas muy serias violaciones a los derechos humanos. Esos son los focos principales. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias, un placer, un saludo al auditorio de ustedes. Bueno, gracias.